Esto es lo que ocurre cuando existe mucho exceso de mente. Querido, querida, te doy la máxima cordial bienvenida, bienvenido una vez más a estos videos en donde hablamos sobre lo que es mentalidad, conciencia, expansión, aprender a estar presentes, a conectar más con la abundancia, con la vida, aprender a fluir, aprender a estar vivo desde la conciencia. Esto ocurre cuando hay mucho exceso de mente. Literal, te puedo decir y hablar desde mi experiencia propia. Existe, o te puedo decir, el efecto, hablarte del resultado final. ¿Y cuál es ese el resultado final? Sientes un dolor, sientes así un dolor emocional, dolor del alma, dolor, una saturación, sientes como pésima, sientes una carga, sientes literalmente sientes un, una carga energética por encima de tu conciencia. Te sientes en negatividad, sientes un bucle que a veces no encuentras ni sentido, no entiendes las cosas o tratas de comprenderlas, tratas de redefinirlas y un sinfín. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos permitimos desprendernos de nuestra propia voz del alma, adentramos más en lo que es el ruido mental, en lo que son las ideas, en lo que son los pensamientos limitantes o de mucha baja percepción de nosotras mismas o mismos. Eso genera sí o sí un encarcelamiento a nivel emocional y sobre todo en tu alma. Te digo esto porque eso ha pasado, he experimentado en mi vida en donde siento a veces sentir unas experiencias como que de tristeza, como que de dolor, como que de negatividad, de estar peleada, perdón, con la vida, sentirme em, literal a veces para el ego, porque muchas veces en la evolución espiritual, en el crecimiento espiritual, muchas veces, cosa que a veces no te dicen por ahí, no te revelan, no te ponen como la carne en el asador, para decirlo así. Eh, Cuando estás evolucionando a nivel espiritual o más influyéndote en el ser, muchas de las veces sientes que mueres y no solo una vez, sino que mueres varias veces en la vida. Es como que la serpiente deja la primera piel, deja la segunda y la tercera. ¿Cuántas veces en una etapa? En cada etapa va dejando porque va evolucionando, va creciendo. Y a medida, y a medida que crece, a medida que envejece este animal, así hablando de cualquier animal, bueno, la serpiente en este caso, cambia de piel. Y lo mismo sucede con la persona cuando se evoluciona, crece, se le da ese permiso de evolucionarse, de nutrirse en lo espiritual, en su ser. Siente que cada vez muere en vida, que cada vez una parte de ti muere. Y a veces no es tan fácil, te digo y te hablo por experiencia, que no es tan fácil. Pero hoy te digo, ¿cuál es el verdadero que sí o sí, el que se muere? Es el propio ego. El ego es el que se va muriendo, el ego es el que se va desapareciendo, o quizás no desaparecer definitivamente, pero es como un alejamiento, un desenganchamiento con el ego, eh, un, un, una separación entre el ego y el verdadero ser. Entonces ahí existe como que una muerte para el personaje, porque nuestro personaje sí o sí se ha identificado mucho con esas historias limitantes, con esa percepción de sí mismo, de sí misma y todo eso. Entonces por mucho tiempo nos identificamos con el personaje y entonces cuando ocurre
mucho lo que es la expansión de la conciencia espiritualmente, sientes que te mueres en vida. Pero no eres tú físicamente, sino que es una parte del ego. Es el ego mismo quien se muere. Entonces es por ello. ¿Qué tiene que ver esto con lo de sentirte mal álmicamente, sentirte mal a nivel mental, sentirte mal a nivel emocional? Porque es una parte de ti muere, una parte de ti en que ya no decides seguir más con esa misma piel. ¿Y cuál es esa misma piel? Esas mismas identidades, esa misma historia que se cuenta a sí misma o a sí mismo, ese mismo lenguaje inclusive. Entonces muchas cosas dejan de ser, muchas cosas dejan de importar inclusive. Entonces, es por ello que hoy te digo, cuando sientes pesadez, sientes como que cansancio, inclusive sientes como que agotamiento físico, sientes que la vida no tiene sentido, no es tu propia esencia, sino que literal te puedo decir, es una nueva conciencia que nace dentro de ti, es una nueva conciencia que empieza a verse, empieza a elevarse, empieza a crecer, porque en la evolución de una nueva conciencia tiene que desaparecerse, tiene que literalmente irse la voz del ego, la experiencia con el ego, la identidad con el personaje. Todo eso tiene que sí o sí separarse, porque no pueden haber dos patrones al mismo tiempo. ¿Eres conciencia o eres ego? Pero no los dos, no los dos. Pero en ese proceso, sí o sí, experimentarás duelos, experimentarás negatividad, inclusive unas turbulencias internas que, no lo entiendes por qué, pero literalmente es entrega en todo ello. Entrega. Y te digo, ¿por qué es que empecé este video diciéndote de que toda dolencia, toda inconformidad, inclusive toda negatividad que tú experimentas, literalmente es el ego quien se va muriendo, es el ego que se va desvaneciendo, es el ego en donde puedes decir, suelto el control de esa propia mente limitante y empiezo a abrir espacio, dar la oportunidad a una nueva conciencia, a un nuevo ser. Entonces, la vida cambia. La vida y tu vida por ende cambia, porque lo primero es darle importancia al ser interno por encima de la mente. Decir ya no control a la mente y decir sí a la expansión de la conciencia. Es por ello que te digo, nadie te dice el duelo, nadie te dice la inconformidad, nadie te cuenta a veces lo doloroso para el personaje, lo doloroso para esa identidad limitada. Y darle una nueva apertura hacia una nueva identidad, hacia una nueva conciencia, hacia una nueva identidad más elevada. Requiere paciencia, actitud interna, actitud mental, requiere mucha disciplina interna. Entonces, literalmente, lo que te puedo decir, la mejor forma en que tú puedes evolucionar y trascender esto es de que aprender a estar más conectada con tu ser interno, con tu ser interior. Sentir por encima del duelo, por encima del dolor, por encima del sufrimiento, por encima de esa negatividad. Es aferrarte sí o sí con esa expansión conscientemente. Es estar siempre reconociéndote que eres conciencia. Nuestra única identidad, nuestro verdadero ser,
Valga la redundancia, pero es el ser, es el campo de conciencia. Por eso Jesús dijo en su parábola, o Dios mismo lo dice en las escrituras de la Biblia, tierra y cielo pasarán, pero más mi palabra no pasará. La palabra verdadera de Dios es una conciencia, es un estado de conciencia. Las cosas pueden fluir, las cosas van y vienen, las cosas llegan y desaparecen, pero más no se irá, es el reconocimiento del estado interno. Tu mente, el ego, la conciencia mental, esa limitación conscientemente a nivel mental puede desvanecerse, puede desaparecerse, puede moverse, puede morirse, pero lo que no es la conciencia, es ese estado de conciencia el cual uno debe de reconocer y aferrarse a ello, que la verdadera identidad está en el ser, que las verdaderas cosas de la vida están en el ser, en el estado de conciencia, no en el mundo físico, no en las cosas externas, ni tampoco en el mundo de las formas, sino que es un estado de conciencia. Porque todo lo demás es adquirido. Lo único que existe y lo que real y es verdadero es tu estado de conciencia. Así que hoy priorízate, prioriza ese ser, prioriza tu alma, prioriza que bajo todo dolor, que bajo de toda negatividad, inclusive bajo toda muerte del ego, lo único que existe, que sí o sí existe. Por eso es que Jesús mismo dijo, nunca me separo de ti, siempre estaré contigo. Y la vida sí o sí está contigo, Dios está contigo, todo. ¿Por qué? ¿Y cuál es ese Dios? A veces muchas veces decimos, ¿dónde está Dios conmigo? ¿Por qué me siento desconectada? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto y todo lo demás? No, sino que Dios está contigo, es tu propio ser, es tu propia conciencia. Dios es lo mismo que el ser, es un estado de conciencia. Por eso, por encima de todo dolor, por encima de todo sufrimiento, por encima de toda negatividad, por encima de toda muerte o todo shock, lo que provoca la muerte del ego, es reconocer tu alma, es reconocer que tú eres conciencia. Eres conciencia. Todo lo demás es adquirido, todo lo demás es proyección inclusive de nuestra propia humanidad, de todo lo que ha adquirido el ser humano o la ser humana. Y por ende se ha identificado tanto tiempo con ello y que cuando las cosas ya empiezan a cambiarse, empiezan a ser diferente, a desidentificarte, a creer y literalmente creer profundamente que tú no eres el mundo de las formas, que tú no es tu identidad en el mundo físico, no es. Entonces existe una transición incómoda a veces para el ego, incómoda para el personaje, pero te vuelvo a repetir, todo dolor, toda inconformidad, inclusive toda negatividad, es adquirido por tu mente, por esa voz limitante, por tu ego, por esa identificación limitada. Todo es adquirido. Es adquirido, todo lo que te lastima, lo que te hiere, lo que te molesta, es adquirido, ya sea que por tu mente, por creencias limitadas, por tus padres inclusive, por otras personas, pero todo lo demás es adquirido. Simplemente elige tú lo que es de bueno para ti, elige para ti lo que te hace sentir bien, lo que te conecta con tu ser y que te ayude a reconocerte que tú eres ser. Que tú eres ser.
No eres la mente, no eres esos pensamientos de dolor. Porque como dije anterior, y ya se me estaba olvidando de qué hablé en el principio, de que existe mucho sufrimiento, mucho dolor del alma, sientes que un bucle que está constantemente dentro de ti y que no aprendes a dejar ir, no aprendes a soltar, es porque existe mucho exceso de mente, de tanta excesividad, literalmente, mucho exceso de la mente proyecta dolor del alma, pero eso no es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es intocable. Tu verdadera identidad es intocable. Tampoco es repartible. Tu verdadera identidad, nadie, por eso literalmente somos indestructibles, sí o sí. Somos indestructibles. Somos imparables, somos intocables, somos literalmente como un ser de teflón. Tú y yo somos un ser de teflón. Nuestro ser es nuestra esencia pura, nuestra esencia en donde ni el éxito ni el fracaso, ni lo que existe ni lo que no hay, te puede moldear, puede crecer, nada. Nuestra esencia pura ya es todo. Las emociones no eres tú, inclusive. Tus pensamientos no eres tú. La muerte de tu ego, toda esa turbulencia, toda esa inconformidad, todo ese jugo mental de tus pensamientos negativos o destructivos, no eres tú. Por lo tanto, por eso digo que nuestro verdadero ser es indestructible, es imparable, es inaquitable. Nadie te puede quitar, nadie te puede romper, nadie te puede decir que no eres. Por eso Jesús dijo, yo soy el que yo soy. Nada más. De allá para afuera ya son añadiduras. De allá para afuera ya es adquirido. De allá para afuera. El yo soy, el que yo soy es luz, es amor, es paz, es plenitud, es gozo, es disfrute, es bienestar. Todo lo que es del reino de Dios es bien. Sí o sí es de alto agrado. Todo lo demás es exceso de mente. Todo lo demás, todo el sufrimiento, caos, resistencias, dolor, incertidumbre, juicios, negatividad, son proyecciones de la mente. Nuestro ser es infinito. Nuestro ser es ilimitado. Nuestro ser, por esencia, sí o sí, es abundante. Nuestro ser nadie lo puede quitar, nadie lo puede arrebatar, nadie puede decir, tú no sirves para nada, no vales. No, nuestro ser sí o sí es de riqueza, absolutamente, sí. Ni fracaso ni exceso le puede dar forma. Nuestra esencia, tu esencia en este caso, es todo, es todo. Simplemente, aquí a veces en este mundo, y en esta vida, venimos a jugar al juego del ser humano. El ser humano en donde tiene mente, el ser humano en donde tiene proyecciones, donde tiene pasado, donde tiene futuro, en donde tiene ciertas cosas que preocuparse, en donde tiene cosas que dedicarse, en donde tiene cosas que hacer, inclusive en donde tiene emociones fluctuantes, en donde literalmente cambian. Y literal es un juego del ser humano, pero nuestra esencia sí o sí, nuestra esencia es infinita. Por eso hoy, después que salgas de este video, repítete este poderoso mantra o esta afirmación poderosa. Soy un ser infinito. No te identificas con lo que tu mente divaga, con lo que tu mente sugiere. Dítelo, reconócete desde la esencia, reconócete desde la conciencia, que tú eres un ser infinito. Tengas o no tengas, sale o como no sale, van o como si no vienen.
exista o no exista, ideas de fracaso o éxito, sea lo que sea, pero tú reconócete conscientemente que tú eres un ser infinito. Y si los pensamientos llegan y si las emociones llegan, recuerda que has venido a jugar en esta vida lo que es el ser humano. El ser humano tiene una sangre que de diferentes cosas. Un día es diferente, el otro día es otra cosa. O etapas por etapas, porque la vida es cíclica y por ende, nosotros como seres humanos somos cíclicos, cíclicas también. Por lo tanto, pero tu verdadero ser, recuerda que eres un ser infinito. Recuerda tu identidad y déjame en los comentarios. Soy un ser infinito, nada más. Yo soy el que yo soy. Así que recuerda esto, no eres los juicios ni proyecciones de la mente. Así que si sientes un dolor en el alma, sientes un dolor en el pecho, sientes cosas que no entiendes de dónde vienen, pero recuerda sobre todo que eres un ser infinito. Porque donde hay dolor, en donde hay obstáculo interno, en donde sientes caos, donde sientes turbulencias internas, experiencias del personaje o muertes del ego, recuerda que son excesos de mente. Es exceso. Como dice una frase en una lata de una cerveza, leí una vez, el consumo de este producto es dañino para tu salud, así que véalo lo mismo. El exceso de tanta mente, de tantas proyecciones, de tantos juicios mentales, es malísimo para tu salud, de tu conciencia y por ende tu mente también. Te mando otro beso y espero que esto te haya gustado. Dale like si te gustó el contenido de hoy. Así que hasta la próxima.